Capítulo 19. Hacemos polvo la ciudad eterna. El puente hacia el Olimpo se estaba disolviendo. Salimos del ascensor al sendero de mármol blanco y casi en el acto empezaron a abrirse grietas a nuestros pies. ¡Salten!, dijo Grover, lo cual era fácil para él, siendo en parte una cabra montesa. Dio un salto y alcanzó la siguiente losa, mientras la nuestra se ladeaba vertiginosamente. ¡Dioses! ¡No soporto las alturas!, chilló Talia. Ella y yo saltamos también, pero Annabeth no estaba para acrobacias. Se tambaleó y soltó un alarido. ¡Percy! La agarré de la mano justo cuando la losa se desplomaba y se partía en 1000 pedazos. Por un momento creí que me arrastraría con su peso y nos precipitaríamos los dos al vacío. Los pies le colgaban en el aire y su mano se me escurrió lentamente hasta que solo la tuve sujeta por los dedos. Grover y Talia se aferraron entonces a mis piernas y encontré una reserva de energía extra. Annabeth no iba a caerse. Tiré de ella con todas mis fuerzas hasta ponerla a salvo, y los dos nos desmoronamos temblorosos. No me había dado cuenta de que nos rodeábamos el uno al otro con los brazos hasta que ella se puso de repente toda tensa. Gracias, murmuró. Intenté decir de nada, pero me salió un gritito agudo. ¡Sigamos adelante!, exclamó Grover. Nos desenlazamos y echamos a correr por el puente del cielo, mientras otras losas se desintegraban para hundirse en el olvido. Justo cuando alcanzábamos el pie de la montaña, se vino abajo el último tramo. Annabeth se volvió a mirar el ascensor, ahora totalmente fuera de nuestro alcance. Unas puertas metálicas relucientes suspendidas sin ningún apoyo en el aire, a 600 plantas por encima de Manhattan. ¡Nos hemos quedado aislados!, dijo. ¡Estamos solos! ¡Ve!, baló Grover. La conexión entre el Olimpo y Norteamérica se está disolviendo. Si se rompe, esta vez los dioses no se trasladarán a otro país, comentó Talia. Será el fin del Olimpo, el final definitivo. Corrimos por las calles. Había mansiones en llamas y estatuas derribadas. En los parques se veían árboles destrozados y convertidos en astillas. Parecía como si hubieran atacado la ciudad con un cortacésped gigante. La guadaña de Cronos, murmuré. Seguimos el sinuoso sendero hacia el Palacio de los Dioses. No recordaba que fuese tan largo. Quizá Cronos estaba ralentizando el tiempo. O quizá era el miedo lo que me producía ese efecto. Toda la cima de la montaña estaba en ruinas. Habían desaparecido montones de edificios y jardines preciosos. Unos cuantos dioses menores y algunos espíritus de la naturaleza habían intentado detener a Cronos. Lo que quedaba de ellos estaba ahora esparcido por el suelo. Armaduras aplastadas, túnicas desgarradas y espadas y lanzas partidas en dos. Desde lejos nos llegó la voz rugiente de Cronos. ¡Arrásenlo todo! Es lo que prometí. ¡Que no quede piedra sobre piedra! Un templo de mármol blanco con cúpula dorada explotó de repente. La cúpula salió disparada como la tapa de una tetera y se deshizo en pedazos, rociando la ciudad de escombros. ¡Era el santuario de Artemisa!, masculló Talia. ¡Lo pagará caro! Cuando pasábamos por debajo de un arco de mármol con estatuas descomunales de Zeus y Hera, la montaña entera gimió y se ladeó como una barca en mitad de una tormenta. ¡Cuidado!, gritó Grover. El arco se desmoronó bruscamente. Levanté la vista y vi cómo se nos venía encima una era ceñuda de 20 toneladas. Nos habría dejado bien aplanados a Annabeth y a mí, pero Talia nos dio un empujón por detrás y nos salvamos por los pelos. ¡Talia!, chilló Grover. La encontramos todavía con vida cuando se despejó la nube de polvo y la montaña dejó de estremecerse, pero tenía las piernas atrapadas bajo la estatua. Aunque intentamos desesperadamente mover aquella mole de mármol, habría sido necesaria la fuerza de varios cíclopes. Tiramos de Talia para tratar de sacarla, pero ella aulló de dolor. «He sobrevivido a infinidad de batallas», rezongó, «y, al final, acaba derrotándome un estúpido pedazo de piedra». «Es Hera», masculló Annabeth, indignada. «Me la tiene jurada desde el año pasado. Su estatua me habría matado si no nos hubiéramos quitado de en medio». Talia hizo una mueca. «Bueno, no se queden ahí», dijo. «No me va a pasar nada. ¡Váyanse!». Nos resistíamos a dejarla allí, pero oíamos las carcajadas de Cronos. Ella debía de estar cerca del Palacio de los Dioses, y también los estallidos de otros edificios.
Volveremos, prometí. No pienso ir a ninguna parte, gruñó ella. Una bola de fuego se elevó sobre la ladera de la montaña, junto a las puertas del palacio. ¡Hay que correr!, dije. Supongo que no querrás decir montaña abajo, musitó Grover, sin perder del todo la esperanza. Salí disparado hacia el palacio, seguido de Annabeth. Ya me lo temía, suspiró él y galopó a nuestra saga. Las puertas del palacio eran lo bastante grandes como para que pasara un crucero, pero las habían arrancado de sus goznes y destrozado como si fueran de papel. Tuvimos que trepar por una montaña de cascotes y metal retorcido para entrar. Cronos se hallaba en medio de la sala del trono con los brazos abiertos, contemplando el techo estrellado como si quisiera absorberlo todo. Sus carcajadas reverberaban de un modo aún más atronador que desde los abismos del Tártaro. ¡Al fin!, bramaba. El consejo de los dioses, tan soberbio y poderoso. ¿Cuál de sus tronos destruiré primero? Ethan Nakamura permanecía a un lado, procurando mantenerse fuera del alcance de la guadaña de su amo. La hoguera estaba prácticamente apagada, solo quedaban algunas brasas entre las cenizas. A Estia no se la veía por ningún lado, tampoco a Rachel. Confiaba en que estuvieran bien, pero había visto ya tanta destrucción que prefería no pensarlo. El taurofidio se deslizaba por su esfera de agua, en la otra punta de la estancia, sin hacer ruido, algo muy juicioso por su parte, aunque no pasaría mucho tiempo antes de que Cronos reparase en él. Annabeth, Grover y yo avanzamos bajo la luz de las antorchas. Ethan fue el primero en vernos. «Mi señor», dijo en señal de advertencia. Cronos se volvió y sonrió a través del rostro de Luke. Aparte de aquellos ojos dorados, tenía el mismo aspecto que 4 años atrás, cuando me dio la bienvenida en la cabaña de Hermes. Annabeth emitió un gemido gutural, como si acabase de recibir un golpe a traición. «Te destruiré a ti primero, Jackson», dijo Cronos. ¿Será esa la decisión que debes tomar? ¿Luchar conmigo y morir, o inclinarte ante mí? Las profecías nunca acaban bien, ¿sabes? Luke lucharía con espada, repuse, pero supongo que tú no posees su destreza. Cronos sonrió con desdén. Su guadaña empezó a transformarse hasta adoptar la apariencia de la vieja espada de Luke, Backbiter, con su doble filo de acero y bronce celestial. Annabeth sofocó un grito, como si hubiera tenido una ocurrencia repentina. ¡Percy! ¡La hoja! Desenvainó su cuchillo. El alma del héroe. Una hoja maldita habrá de cegar. No comprendí por qué me recordaba aquella frase de la profecía justo en ese momento. No me servía precisamente para animarme, pero antes de que pudiera contestar, Cronos blandió su espada. ¡Espera!, gritó Annabeth. Cronos se lanzó sobre mí como un torbellino. Mi instinto tomó el mando automáticamente. Esquivé el golpe, di un mandoble y rodé por el suelo, pero me sentía como si estuviera luchando contra un centenar de enemigos. Ethan se escurrió por un lado, tratando de ganarme la espalda, pero Annabeth le cortó el paso y empezó a combatir con él. No podía desviar la mirada para ver cómo le iba. Percibí vagamente que Grover se había puesto a tocar sus flautas de junco. Su sonido me inundó de ardor y coraje. Me evocaba la sensación de un prado tranquilo, de un sol reluciente y un cielo azul, todo muy alejado del fragor de la guerra. Cronos me acorraló contra el trono de Festo, un enorme armatoste mecánico lleno de palancas de bronce y plata, y me asestó un tajo tremendo. Me las arreglé para subirme al asiento de un brinco y el trono zumbó y ronroneó como si se hubieran accionado sus mecanismos secretos. «Modo defensa», advirtió una voz enlatada. Aquello no presagiaba nada bueno. Me lancé sobre la cabeza de Cronos justo cuando el trono empezaba a disparar filamentos eléctricos en todas direcciones. Uno de ellos le dio al titán en la cara y recorrió todo su cuerpo y su espada. ¡Ah!, exclamó, cayendo de rodillas y soltando a Backbiter. Annabeth aprovechó la ocasión, quitó de en medio a Ethan de una patada y cargó contra Cronos. ¡Luke! ¡Escucha! Quería gritarle, decirle que estaba loca si pretendía razonar con el titán, pero no me dio tiempo. Cronos hizo un gesto con la mano y Annabeth salió volando hacia atrás para estrellarse contra el trono de su madre y desplomarse en el suelo. ¡Annabeth!, grité. Ethan Nakamura se levantó, interponiéndose entre Annabeth y yo. No podía luchar con él sin darle la espalda a Cronos. Grover entonó una melodía más acelerada mientras se acercaba a Annabeth, aunque no podía correr demasiado mientras tocaba.
La hierba empezó a crecer en la sala del trono. Entre las grietas de las losas de mármol surgían raíces diminutas. Cronos intentó incorporarse. Tenía el pelo chamuscado y la cara llena de quemaduras por la descarga eléctrica. Alargó el brazo, pero esta vez la espada no voló a sus manos. ¡Nakamura!, gruñó. Ya es hora de poner a prueba tu valía. Tú conoces el punto débil de Jackson. Acaba con él y te llevarás una jugosa recompensa. Ethan bajó la vista hacia mi cintura y tuve entonces la certeza de que conocía mi secreto. Aunque no pudiera matarme por sí mismo, le bastaba con decírselo a Cronos. Yo no podría defenderme eternamente. «Mira alrededor, Ethan», le dije. «El fin del mundo. ¿Esta es la recompensa que deseas? ¿De veras quieres verlo todo destruido? ¿Lo bueno y lo malo? ¿Todo?» Grover casi había llegado junto a Annabeth. La hierba se espesaba en el suelo. Las raíces ya tendrían un palmo de largo. «No hay ningún trono de Némesis», murmuró Ethan. «Ningún trono para mi madre». ¡Exacto! Cronos se puso de pie un instante, pero le fallaron las piernas. Por encima de la oreja izquierda tenía un mechón de pelo rubio chamuscado. ¡Acaba con ellos! ¡Merecen sufrir! Me dijiste que tu madre era la diosa del equilibrio, le recordé. Los dioses menores merecen algo más, Ethan, pero la destrucción total no es una respuesta equilibrada. Cronos no construye nada, solo destruye. Ethan miró el trono crepitante de Festo, mientras la música de Grover seguía sonando, y empezó a mecerse siguiendo el ritmo, como si aquella canción lo llenase de nostalgia, el deseo de ver un día radiante, de estar en cualquier otro sitio menos allí. Su ojo bueno parpadeó. Entonces se lanzó a la carga, pero no contra mí. Se acercó a Cronos, que seguía de rodillas, y descargó su espada sobre el cuello del titán. El golpe debería haberlo matado en el acto, pero la hoja se hizo añicos. Ethan cayó hacia atrás, agarrándose el estómago. Un fragmento de la hoja había rebotado en su armadura y la había atravesado. Cronos se levantó, tambaleante, alzándose ante su siervo. ¡Traición!, gruñó. Grover seguía tocando, y la hierba crecía en torno al cuerpo de Ethan. Este me miró con la cara contraída de dolor. Merecían algo más, jadeó. Si al menos tuvieran tronos. Cronos dio un pisotón y el suelo en torno a Nakamura se resquebrajó. El hijo de Némesis cayó por una cima que atravesaba el corazón de la montaña directamente hacia el vacío. «Hasta aquí ha llegado», dijo Cronos, recogiendo su espada. «Y ahora vamos a ocuparnos de ustedes». Mi único pensamiento era que debía mantenerlo alejado de Annabeth. Grover había llegado al fin a su lado y había dejado de tocar un momento para darle un poco de ambrosía. Allí donde Cronos pisaba, las raíces se enrollaban en sus tobillos. Por desgracia, no eran lo bastante gruesas todavía, porque Grover había interrumpido su magia demasiado pronto y solo servían para estorbar al titán. Combatimos entre los restos de la hoguera, levantando chispas y pisando carbones casi apagados. Cronos cortó de un tajo el apoyabrazos del trono de Ares, cosa que me parecía muy bien, pero acto seguido me rinconó contra el de mi padre. «¡Ah, sí!», dijo Cronos. «Este sí que dará buena leña para mi nueva hoguera». Nuestras hojas chocaban con un estallido de chispas. Él era más fuerte, pero en ese momento sentía en mis brazos el poder del océano. Le di un empujón y le lancé otra estocada. La hoja de contracorriente le golpeó tan de lleno en la coraza que abrió una hendidura en el bronce celestial. El titán dio un pisotón en el suelo de mármol y el tiempo se ralentizó. Traté de atacar, pero me moví a la velocidad de un glaciar. Cronos retrocedió con toda tranquilidad y aprovechó para recuperar el aliento. Examinó la abertura de su coraza mientras yo me debatía para avanzar 1 milímetro y lo maldecía entre dientes. Él podía tomarse todos los tiempos muertos que quisiera. Podía dejarme clavado en el sitio cuando le apeteciera. Mi única esperanza consistía en que el esfuerzo para hacerlo lo fuese consumiendo. Si lograra agotarlo del todo... «Demasiado tarde, Percy Jackson», dijo. «Mira». Señaló los restos de la hoguera y los carbones brillaron otra vez incandescentes. Se alzó una cortina de humo blanco y en su espesor aparecieron imágenes como en un mensaje iris. Vi a Nico y a mis padres, en la Quinta Avenida, rodeados de enemigos y luchando a la desesperada. Más atrás, Hades combatía montado en su carro negro.
y hacía surgir una oleada tras otra de zombies de debajo de la tierra. Pero las fuerzas del titán parecían igualmente inagotables. Manhattan, entre tanto, era pasto de la destrucción. Los mortales, ya del todo despiertos, corrían despavoridos. Los coches viraban enloquecidos y se estrellaban por todas partes. La escena cambió. Entonces vi algo aún más terrorífico. Un inmenso frente tormentoso se aproximaba al río Hudson, desplazándose rápidamente por la costa de Jersey. Venía rodeado por un círculo de carros, ensalzados en estrecho combate contra la criatura oculta en el espesor de las nubes. Los dioses atacaban sin pausa, y el cielo se iluminaba con el fulgor de los relámpagos. Las flechas de oro y plata surcaban las nubes como balas trazadoras y explotaban violentamente. Poco a poco, las nubes se fueron desgarrando y entreabriendo. Entonces, por primera vez, vi a Tifón con claridad. Comprendí sin más que mientras viviera, lo cual quizá no sería mucho, no podría sacarme aquella imagen de la cabeza. Tifón cambiaba de aspecto constantemente. A cada momento era un monstruo distinto, cada uno más horrible que el anterior. Si lo hubiera mirado a la cara demasiado rato, me habría vuelto loco. Así que me concentré en su cuerpo, aunque tampoco es que fuera mucho mejor. Era de tipo humanoide, pero su piel te hacía pensar en un sándwich de carne abandonado un año entero, en la taquilla del gimnasio. Tenía manchas verdes y ampollas del tamaño de un edificio por todo el cuerpo, además de zonas ennegrecidas a causa de los eones que había pasado bajo un volcán. Sus manos eran humanas, pero rematadas en garras, como las de un águila. Sus piernas estaban cubiertas de escamas de reptil. ¡Ja, ja, ja! Los olímpicos están haciendo un último esfuerzo. Se burló Cronos con una carcajada. ¡Qué patético! Zeus lanzó un rayo desde su carro y la explosión iluminó el mundo entero. Incluso allá arriba, en el Olimpo, noté la sacudida. Pero cuando la nube de polvo se disipó, Tifón seguía en pie. Se tambaleaba y tenía un cráter humeante en su cabeza deforme, pero rugió enfurecido y continuó avanzando. Empezaba a recuperar la flexibilidad en mis miembros. Cronos no pareció notarlo. Tenía puesta toda su atención en la lucha, en su victoria final. Si lograba resistir unos segundos más, y mi padre mantenía su palabra. Tifón entró en el río Hudson y se hundió casi hasta la pantorrilla. Ahora, pensé, casi implorando la imagen que atisbaba entre el humo. Tiene que ser ahora, por favor. Como un auténtico milagro, me llegó el sonido de una caracola, la llamada del océano, la llamada de Poseidón. Alrededor de Tifón, el Hudson entró en erupción repentinamente, agitándose con olas de 15 metros, y fuera del agua surgió un nuevo carro. Tirado por enormes hipocampos que nadaban en el aire con la misma facilidad que en el agua. Mi padre, rodeado de una aura de poder azulada y resplandeciente, describió un círculo desafiante en torno a las piernas del gigante. Poseidón ya no era un anciano encorvado, volvía a ser el de siempre, fornido y bronceado, y con la barba oscura. En cuanto blandió su tridente, el río respondió creando un enorme torbellino alrededor del monstruo. ¡No! Gritó Cronos tras unos instantes de estupor. ¡No! ¡Ahora, hermanos! La voz de Poseidón sonaba con tal fuerza que no estaba seguro de si la oía a través de la visión o me llegaba directamente desde la otra punta de la ciudad. ¡Al ataque! ¡Por el Olimpo! De las aguas del río surgió una legión de guerreros, cabalgando las olas sobre tiburones, dragones y caballos de mar descomunales. Eran cíclopes, y al frente de ellos iba... ¡Tyson! Grité. Sabía que no podía oírme, pero lo observé, asombrado. Había aumentado de tamaño mágicamente y debía de medir unos 10 metros, o sea, casi tanto como sus primos de la antigüedad, y llevaba por primera vez una armadura completa. Inmediatamente detrás de él iba Briares, el centímano. Todos los cíclopes sujetaban enormes cadenas de hierro negro, tan grandes como para anclar un barco de guerra, con áncoras en los extremos. Las voltearon en el aire como lazadas y empezaron a arrojárselas a Tifón a las piernas y a los brazos. Aprovecharon el torbellino para seguir dando vueltas, y poco a poco lo fueron enredando y atrapando. Tifón se agitaba dando rugidos y tiraba brutalmente de las cadenas, derribando a algunos cíclopes de sus monturas, pero eran demasiadas cadenas y la superioridad numérica de los cíclopes empezó a resultar abrumadora.
incluso para un gigante como él. Poseidón le arrojó entonces su tridente y le atravesó la garganta. De la herida brotó sangre dorada, el licor inmortal, formando una cascada tan alta como un rascacielos. Luego el tridente voló de nuevo a las manos de Poseidón. Los demás dioses atacaron con renovados bríos. Ares se adelantó y le dio una estocada a Tifón en la nariz. Artemisa le disparó en el ojo una docena de flechas de plata. Apolo le lanzó una salva de flechas encendidas que le incendiaron el taparrabos. Zeus siguió machacando al gigante con sus rayos mientras el agua subía poco a poco de nivel hasta envolverlo casi por completo. Tifón empezó a hundirse bajo el peso de las cadenas. Aulló desesperado y se agitó con tal violencia que las olas chapotearon por toda la costa de Jersey, empapando edificios de 5 pisos y sacudiendo el puente de George Washington. Pero, pese a sus esfuerzos, Tifón se iba sin remedio hacia el fondo, donde mi padre había abierto un túnel especial para él, un tobogán de agua que lo llevaría directamente al Tártaro. La cabeza del gigante se sumergió al fin entre un torbellino burbujeante y desapareció del todo. ¡Bah! Gritó Cronos, mientras atravesaba el humo con su espada, haciendo jirones la imagen. ¡Ya vienen!, dije. ¡Estás perdido! Ni siquiera ha empezado de verdad. Se adelantó con deslumbrante velocidad. Grover, tan valiente como siempre, el muy tonto, trató de protegerme, pero Cronos lo apartó de un golpe como si fuera un muñeco de trapo. Di un paso de lado y le lancé una estocada por debajo de su guardia. Un buen truco, pero Luke, por desgracia, lo conocía. Contraatacó y logró desarmarme con uno de los primeros movimientos que él mismo me había enseñado. Mi espada tintineó por el suelo y cayó al vacío por la cima abierta. ¡Quieto! Annabeth surgió como de la nada. Cronos giró en redondo para hacerle frente y dio un mandoble con Backbiter, pero ella se las arregló para parar el golpe con la empuñadura de su puñal. Solo los luchadores más rápidos y diestros habrían sido capaces de hacer algo semejante. No me preguntes de dónde sacó la fuerza, pero se acercó aún más para sostener el pulso, las dos hojas entrecruzadas, y por un instante se situó cara a cara frente al señor de los titanes, aguantando con firmeza. «Luke», dijo, apretando los dientes, «ahora lo entiendo. Has de confiar en mí». Cronos rugió con indignación. «Luke Castellan ha muerto. Su cuerpo arderá hasta consumirse cuando yo asuma mi verdadera forma». Intenté moverme, pero tenía otra vez el cuerpo paralizado. ¿De dónde sacaba Annabeth las fuerzas, magullada y medio muerta de cansancio como estaba, para combatir con un titán? Cronos le dio un empujón, tratando de liberar su arma, y ella resistió el envite con brazos temblorosos, pero no podía impedir que él le fuera acercando al cuello el filo de la espada. «¡Tu madre!», gruñó Annabeth. «Ella vio tu destino». «¡Servir a Cronos!», rugió el titán. «¡Ese es mi destino!». «¡No!», insistió Annabeth. Se le saltaban las lágrimas, aunque yo no sabía si era de pena o de dolor. «Esto no es el fin, Luke. La profecía. Ella vio lo que harías. La profecía habla de ti». «Te aplastaré, niña», bramaba Cronos. «No lo harás», replicó ella. «Lo prometiste. Incluso ahora estás manteniendo a raya a Cronos». «¡Mentiras!». Cronos le empujó de nuevo y esta vez Annabeth perdió el equilibrio. Él aprovechó para golpearla en la cara, lanzándola hacia atrás. Reuní toda mi fuerza de voluntad y logré incorporarme, pero era como volver a sostener todo el peso del cielo. Cronos se irguió sobre Annabeth, alzando la espada. Ella tenía un hilo de sangre en la comisura de la boca. Le salió una voz cascada. «Una familia, Luke. ¡Lo prometiste!». Di un paso penosamente. Grover se había vuelto a poner de pie junto al trono de Hera, pero parecía forcejear también para moverse. Antes de que ninguno de los dos pudiera acercarse a Annabeth, Cronos se tambaleó. Miró el cuchillo que ella sujetaba y la sangre que tenía en la cara. «¡Lo prometiste!», repitió Annabeth. Entonces soltó un jadeo, como si le faltase el aire. «Annabeth». Pero no era la voz del titán, era la de Luke. Dio un traspié, como si no controlara su propio cuerpo. «Está sangrando». «¡Mi cuchillo!». Annabeth trató de blandir su puñal, pero se le escapó y repiqueteó por el suelo. Tenía el brazo doblado en un ángulo extraño. Me miró, implorante. «¡Pero
Percy, por favor. Ahora podía moverme otra vez. Me abalancé hacia adelante, recogí el cuchillo y, de un golpe, le arranqué a Luke su espada, que rodó hasta la hoguera. Él apenas me prestaba atención. Dio un paso hacia Annabeth, pero me interpuse entre ellos. «¡No la toques!», dije. Su rostro se contrajo de cólera. La voz de Cronos gruñó. ¡Jackson! ¿Eran imaginaciones mías o todo su cuerpo había empezado a resplandecer y volverse dorado? Jadeó de nuevo. Ahora era la voz de Luke. ¡Se está transformando! ¡Socorro! Casi está listo. Ya no necesitará mi cuerpo. ¡Por favor! ¡No!, bramó Cronos. Miró alrededor buscando a Backbiter, que había caído entre las brasas. Fue a buscarla dando tumbos. Traté de detenerlo, pero él me apartó de su camino con tal fuerza que aterricé junto a Annabeth y me golpeé la cabeza contra el trono de Atenea. ¡El cuchillo, Percy!, musitó Annabeth, respirando agitadamente. ¡Héroe! ¡Bruja maldita! Cuando me recuperé, vi que Cronos hacía la espada y la soltaba en el acto con un aullido de dolor. Tenía las manos quemadas y humeantes. La hoguera se había puesto al rojo vivo, como si el metal de la guadaña fuese incompatible con ella. Creí entrever entre las cenizas una imagen de Escia, mirando a Cronos con severidad. Luke dio media vuelta y se desmoronó, agarrándose sus manos destruidas. ¡Por favor, Percy! Me incorporé a duras penas y me acerqué a él con el cuchillo. Tenía que matarlo. Ese era el plan. Luke pareció adivinar lo que estaba pensando. Se humedeció los labios. Tú no puedes. Él se zafará de mi control. Se defenderá por sí mismo. Solo mi mano. Yo sé dónde. Yo puedo mantenerlo controlado. Ya no había duda. Resplandecía todo él y su piel había empezado a humear. Alcé el cuchillo para clavárselo. Entonces miré a Annabeth y a Grover, que la sostenía en sus brazos y trataba de protegerla con su cuerpo. Y finalmente comprendí lo que ella había intentado decirme todo el rato. «Tú no eres el héroe», había dicho Rachel. «Eso influirá en lo que hagas». «Por favor», gimió Luke. «No hay tiempo». Si Cronos adoptaba su verdadera forma, ya no habría modo de pararlo. Comparado con él, Tifón no parecería más que un matón de barrio. La frase de la gran profecía resonó en mi interior. El alma del héroe, una hoja maldita habrá de cegar. Sentí que el mundo daba un vuelco bajo mis pies y le di el cuchillo a Luke. Grover soltó un gañido. «¡Percy! ¿Estás...? ¿Loco? ¿Chiflado? Mal de la cabeza, seguramente». Pero contemplé cómo Luke tomaba el puñal por la empuñadura. Permanecí frente a él, indefenso. Luke desató las correas laterales de su armadura, dejando al descubierto un puntito de su piel justo bajo el brazo izquierdo, un lugar donde habría sido muy difícil herirlo. Con dificultad, se clavó el puñal. No era un corte muy profundo, pero soltó un aullido. Sus ojos se pusieron incandescentes como la lava. La sala del trono sufrió una brusca sacudida que me derribó al suelo. Alrededor de Luke se formó un aura de energía que se volvía más y más brillante por momentos. Cerré los ojos y sentí que una fuerza brutal, como de explosión nuclear, me abrazaba la piel y me resquebrajaba los labios. Luego se hizo un largo silencio. Cuando abrí los ojos, vi a Luke tirado junto al hogar. Alrededor de él había un círculo de ceniza ennegrecido. La guadaña de Cronos se había fundido y el metal líquido goteaba sobre las brasas de la hoguera, que resplandecía como una fragua. Luke tenía ensangrentado el costado izquierdo. Sus ojos estaban abiertos y ahora volvían a ser azules como antes. Respiraba agitadamente entre estertores. «Buena hoja», musitó. Me arrodillé junto a él. Annabeth se acercó cojeando con la ayuda de Grover. Los dos tenían lágrimas en los ojos. Luke miró a Annabeth. «Tú lo sabías. He estado a punto de matarte, pero lo sabías». Shh. A ella le temblaba la voz. «Has sido un héroe al final, Luke. Irás a los Campos Elíseos». Él movió la cabeza débilmente. «Creo que renaceré. Intentaré 3 veces. Islas Afortunadas». Annabeth gimoteó.
Siempre te has exigido demasiado. Él alzó su mano carbonizada. Ella acarició la punta de sus dedos. Luke tosió y sus labios se tiñeron de escarlata. ¿Me amabas? Annabeth se secó las lágrimas. En una época creí... Me miró, como saboreando el hecho de que yo siguiera allí, y entonces comprendí que yo estaba haciendo exactamente lo mismo. El mundo se desmoronaba, pero lo único que me importaba era que ella continuara viva. Eras como un hermano para mí, Luke, dijo suavemente, pero no te amaba. Él asintió, como si hubiese esperado esa respuesta. Hizo una mueca de dolor. «Podemos buscar a Ambrosía», dijo Grover. «Podemos...» Grover. Luke tragó saliva. «Eres el sátiro más valiente que he conocido. Pero no hay curación». Tosió otra vez. Me agarró de la manga y sentí el calor de su piel, que parecía de fuego. «Ethan, todos los no reclamados. No permitas que vuelva a suceder». Había cólera en sus ojos, pero también súplica. «No lo permitiré», dije. «Te lo prometo». Luke asintió levemente y su mano se aflojó. Los dioses llegaron unos minutos más tarde, con sus arreos de guerra. Irrumpieron ruidosamente en la sala del trono, previendo una batalla, pero en la cálida penumbra que proyectaba la hoguera, solo nos encontraron a Annabeth, a Grover y a mí, junto al cuerpo destrozado de un mestizo. «¡Percy!», dijo mi padre, impresionado. ¿Qué es esto?» Me volví y miré a los olímpicos. «Necesitamos un sudario», anuncié con voz rota. «Un sudario para el hijo de Hermes». Capítulo 20. Ganamos premios fabulosos. Las 3 Moiras en persona se llevaron el cuerpo de Luke. No había visto a las viejas damas desde hacía mucho, desde que las sorprendí cortando un hilo de la vida en un puesto de frutas de carretera, cuando solo tenía 12 años. Entonces me habían dado pavor y ahora también me lo dieron. 3 abuelas macabras con bolsos llenos de hilo y agujas de hacer punto. Una de ellas me miró y, aunque no dijo una palabra, toda mi vida, literalmente, desfiló ante mis ojos en un fogonazo. De repente tenía 20 años. Luego fui un hombre de media edad, y por fin me convertí en un viejo arrugado. Toda la energía abandonó mi cuerpo, y entonces vi mi propia lápida, una tumba abierta y un ataúd que descendía hacia el fondo. Todo eso en menos de un segundo. «Ya está», dijo. La Moira sujetaba un trozo de hilo azul. Era el mismo que había visto 4 años atrás. El cordón vital que yo les había visto cortar entonces. Había creído que era mi vida. Ahora comprendía que no, que se trataba de la de Luke. Ellas me habían mostrado la vida que habría de ser sacrificada para arreglar las cosas. Se reunieron las 3 junto al cuerpo de Luke, ahora envuelto en un sudario blanco y verde, y cargaron con él para sacarlo de la sala del trono. «Esperen», dijo Hermes. El dios mensajero iba vestido con su conjunto clásico, es decir, túnica griega, sandalias y casco alado. Las alitas se agitaban mientras caminaba. Las serpientes, George y Marta, se enroscaban en su caduceo, murmurando. «Luke, pobre Luke». Pensé en May Castellán, sola en su cocina, preparando galletas y sándwiches para un hijo que jamás volvería a casa. Hermes le destapó la cara a Luke, le besó la frente y murmuró unas palabras en griego antiguo, una bendición final. «Adiós», susurró. Luego asintió, dando su venia a las Moiras para que se llevaran el cuerpo de su hijo. Mientras salían, pensé en la gran profecía. Ahora todos los versos cobraban sentido. El alma del héroe, una hoja maldita habrá de cegar. El héroe era Luke, la hoja maldita, el cuchillo que él mismo le había dado a Annabeth mucho tiempo atrás. Maldita porque Luke había quebrantado su promesa y traicionado a sus amigos. Una sola decisión con sus días acabará. Mi decisión había consistido en darle a él el cuchillo y creer,
como Annabeth había hecho, que todavía era capaz de corregirse y arreglar las cosas. El Olimpo preservará o asolará. Al sacrificarse a sí mismo, él había salvado al Olimpo. Rachel tenía razón. Al final, no era yo el héroe, era Luke. Y entendí otra cosa también. Al sumergirse en el río Estigio, Luke había tenido que concentrarse en algo importante que lo mantuviera unido a su vida mortal. De lo contrario, se habría disuelto. Yo había pensado en Annabeth y tenía la sensación de que él también. Luke se había imaginado la escena que éste me había mostrado, la imagen de sí mismo en los buenos tiempos, con Talia y Annabeth, cuando él había prometido que formarían una familia. Herir a Annabeth en el combate le había producido una conmoción y le había traído el recuerdo de su promesa. Era eso lo que había permitido que su conciencia mortal tomara el control y se impusiera a Cronos. Su punto débil, su talón de Aquiles, nos había salvado a todos. Annabeth seguía a mi lado y de repente vi que se le doblaban las rodillas. Me apresuré a sujetarla, pero ella dio un grito de dolor y comprendí que la había agarrado por el brazo roto. ¡Oh, dioses!, exclamé. ¡Perdona! No pasa nada, musitó y se desmayó en mis brazos. ¡Necesita ayuda!, grité. Déjame a mí, dijo Apolo, acercándose. Su ardiente armadura brillaba tanto que hacía daño a la vista, y su ray-ban a juego y su encantadora sonrisa le daban el aire de un modelo de ropa de combate. El dios de la medicina a tu servicio. Le pasó a Annabeth la mano por la cara y pronunció un conjuro. Las magulladoras de su cuerpo desaparecieron en el acto. Los cortes y cicatrices se borraron. Ella extendió el brazo y emitió un suspiro en sus sueños. Apolo sonrió, satisfecho. En unos minutos se habrá recuperado del todo. Me da tiempo para componer un poema sobre nuestra victoria. Apolo y sus amigos salvan el Olimpo. ¿A qué suena bien? Gracias, Apolo, dije. La poesía la dejo en tus manos. Las horas siguientes forman una secuencia más bien confusa en mi memoria. Antes que nada, recordé la promesa que le había hecho a mi madre. Zeus escuchó sin pestañear mi extraña petición. Chasqueó los dedos y me comunicó que la cima del Empire State acababa de iluminarse de color azul. La mayoría de los mortales no sabrían qué significaba aquello, pero mi madre lo entendería. Había logrado sobrevivir. El Olimpo estaba salvado. Los dioses pusieron manos a la obra para restaurar la sala del trono, cosa que resultó asombrosamente rápida con 12 seres sobrenaturales trabajando al mismo tiempo. Grover y yo nos ocupamos de los heridos y, una vez que estuvo reparado el puente del cielo, dimos la bienvenida a todos sus amigos que habían sobrevivido. Los cíclopes habían sacado a Talia de debajo de la estatua. Andaba con muletas, pero estaba bien. Connor y Travis Stowe habían salido casi ilesos, aparte de algunas heridas menores. Me aseguraron que ni siquiera habían saqueado demasiado la ciudad. Me contaron también que mis padres se encontraban bien, aunque a ellos no se les permitía subir al monte Olimpo. La señorita O'Leary había logrado rescatar a Quirón de la montaña de escombros y se había apresurado a llevarlo al campamento. Los Stowe parecían preocupados por el viejo centauro, pero por lo menos estaba vivo. Katy Garner me dijo que, nada más acabar la batalla, había visto a Rachel Elizabeth Dare saliendo a toda prisa del Empire State. Según ella, Rachel no parecía herida, pero nadie sabía a dónde había ido, cosa que me inquietó. Nico D'Angelo entró en el Olimpo como un héroe, escoltado por su padre, cosa excepcional porque se suponía que Hades solo visitaba el Olimpo en el solsticio de invierno. El dios de los muertos se quedó patidifuso cuando los demás dioses se pusieron a darle palmaditas en la espalda. No creo que hubiese hallado nunca un recibimiento tan caluroso. Clarice apareció también, todavía tiritando por el rato que había pasado dentro del bloque de hielo, y Ares bramó: ¡Esa es mi chica! El dios de la guerra le alborotó el pelo y le apolió la espalda, proclamando que era la mejor guerrera que había visto. ¿Acabar con un dragón de esa manera? ¡Eso sí es luchar! Ella parecía más bien abrumada. Se limitaba a sentir, parpadeando, como si temiera que fuese a darle otra vez, pero al final se animó a sonreír un poco. Hera y Hefesto pasaron por mi lado, algo enfurruñado por haberme atrevido a saltar sobre su trono, aunque consideró que, por lo menos,
Había hecho un trabajo guay. Era resopló con desdén. Por ahora, supongo. No destruiré a esa chica y a ti, dijo. Annabeth ha salvado el Olimpo, le dije. Ella ha convencido a Luke para que detuviera a Cronos. La diosa dio media vuelta, enojada, pero supuse que no corríamos peligro, al menos por un tiempo. Dioniso aún tenía la cabeza vendada. Me miró de arriba a abajo. Bueno, Percy Jackson, veo que Pollux ha salido vivo, así que deduzco que no eres del todo inepto. Todo gracias a mi entrenamiento, me imagino. Sí, claro. El señor D asintió. En agradecimiento a mi valentía, añadió. Sé usar reducido a la mitad mi destierro en ese miserable campamento. Ahora solo me quedan 50 años en lugar de 100. ¿50 años? Traté de imaginarme lo que sería aguantar a Dioniso hasta hacerme viejo, suponiendo que viviera tantos años. No te emociones demasiado, Jackson, dijo, y entonces advertí que pronunciaba mi nombre correctamente. Aún sigo decidido a hacerte la vida imposible. No pude reprimir una sonrisa. Desde luego. Que te quede claro. Se volvió y empezó a reparar su trono de vides, bastante chamuscado por el fuego. Grover permanecía a mi lado. De vez en cuando rompía a llorar. Tantos espíritus de la naturaleza muertos, Percy, sollozó. Tantos. Le puse un brazo sobre los hombros y le di un pañuelo para que se sonara la nariz. Has hecho un gran trabajo, chico cabra, le dije. Nos recuperaremos de todo esto. Plantaremos árboles, limpiaremos los parques. Tus amigos se reencarnarán en un mundo mejor. Él gimoteó, desalentado. Sí, quizá, pero no sabes lo que me costó reclutarlos. Yo sigo siendo un desterrado. A duras penas lograba que me hicieran caso cuando les hablaba de pan. ¿Quién va a querer escucharme ahora? Los he arrastrado a una carnicería. Te escucharán, le aseguré, porque te preocupas por ellos, porque te interesas por la naturaleza más que nadie. Trató de sonreír. Gracias, Percy. Espero que sepas que me siento orgulloso de verdad de ser amigo tuyo. Le di unas palmaditas en el brazo. Luke acertaba en una cosa, chico cabra. Eres el sátiro más valiente que he conocido. Se puso rojo como la grana, pero antes de que pudiera replicar, resonaron las caracolas y el ejército de Poseidón entró desfilando en la sala del trono. ¡Percy!, gritó Tyson y se abalanzó sobre mí con los brazos abiertos. Por fortuna, se había encogido hasta adoptar su tamaño normal. O sea, que su abrasura como si te viniera encima un tractor, pero no la granja entera. ¡No has muerto! No, corroboré. Increíble, ¿verdad? Él aplaudió y se echó a reír alegremente. Yo tampoco he muerto. ¡Yoho! Hemos encadenado a Tifón. Eso sí que ha sido divertido. Detrás de él, otros 50 cíclopes con armadura sonreían satisfechos, y chocaban esos 5 unos con otros. ¡Tyson nos ha comandado!, tronó uno. ¡Es un valiente! ¡El más valeroso de los cíclopes!, bramó otro. Tyson se ruborizó. No es para tanto. Te he visto, le dije. Has estado increíble. Pensé que el pobre Grover iba a desmayarse. Le dan pánico los cíclopes, pero controló sus nervios y dijo. Sí, 3 hurras por Tyson. ¡Hurra!, rugieron los cíclopes. Por favor, no me coman, murmuró Grover, aunque no creo que lo oyera nadie. Las caracolas sonaron de nuevo. Los cíclopes abrieron paso y mi padre avanzó por la sala del trono con su armadura y su tridente, que fulguraba en sus manos. Tyson, tronó. Buen trabajo, hijo mío. Y Percy. Adoptó una expresión muy seria y meneó un dedo con severidad. Por un instante temí que me fulminara. Incluso te perdono que te sentaras en mi trono. Has salvado al Olimpo. Abrió los brazos y me estrechó contra su pecho. Caí en la cuenta, algo incómodo, de que nunca había recibido un abrazo de mi padre. Resultaba cálido, como un humano normal, y olía a salitre y brisa marina. Cuando me soltó, me examinó con una gran sonrisa. Me sentí tan bien que se me escapó alguna lagrimilla, debo confesarlo.
Supongo que hasta entonces no me había permitido reconocer lo aterrorizado que me había sentido en los últimos días. Papá... Shh, dijo. Ningún héroe está por encima del miedo, Percy. Y tú te has elevado por encima de todos los héroes. Ni siquiera Hércules. ¡Poseidón! Clamó una voz atronadora. Zeus ya había ocupado su trono y le lanzó una mirada fulminante, mientras los demás dioses ocupaban sus asientos. Incluso Hades estaba entre ellos, acomodado en una simple silla para invitados, junto al hogar. Nico se había sentado a sus pies con las piernas cruzadas. —Y bien, Poseidón —refunfuñó Zeus—, ¿eres demasiado orgulloso para sumarte a nuestro consejo, hermano? Pensé que mi padre se enfurecería, pero me miró y me guiñó un ojo. —Será un honor, señor Zeus —contestó—. Supongo que existen los milagros. Poseidón caminó muy erguido hasta aquel asiento de barcaza, y el consejo de los dioses dio comienzo. Mientras Zeus hablaba, un largo discurso sobre la bravura de los dioses, etc. Annabeth entró y se situó a mi lado. Tenía muy buen aspecto teniendo en cuenta que se había desmayado hacía poco. —¿Me he perdido mucho? —susurró. —Nadie piensa matarnos por ahora —dije en voz baja—. Por primera vez en todo el día. Poco me faltó para troncharme de risa, pero Grover me dio un codazo. Hera nos observaba con mirada aviesa. —En cuanto a mis hermanos —dijo Zeus—, estamos agradecidos. Se aclaró la garganta, como si no le acabaran de salir las palabras. Agradecidos por la ayuda de Hades. El señor de los muertos hizo un leve gesto con la cabeza. Mostraba una expresión engreída, pero supongo que tenía derecho. Se lo había ganado. Le dio unas palmaditas en el hombro a su hijo Nico. A este se lo veía más feliz que nunca. Y naturalmente, prosiguió Zeus, aunque parecía que le estuvieran quemando los pantalones, debemos darle las gracias a Poseidón. —Perdona, hermano —dijo el aludido. —¿Cómo has dicho? Debemos darle las gracias a Poseidón —refunfuñó Zeus—, sin cuya ayuda habría sido difícil. —¿Difícil? —repitió Poseidón con aire inocente. —Imposible —dijo Zeus—. Imposible derrotar a Tifón. Los demás dioses rompieron en murmullos de asentimiento y golpearon el suelo con sus armas en señal de aprobación. Dicho lo cual, continuó Zeus, ya solo nos queda dar las gracias a nuestros jóvenes héroes semidioses, que también han defendido el Olimpo, más allá de que mi trono haya sufrido algún que otro desperfecto. Primero llamó ante su presencia a Talia, ya que era su hija, y le prometió que le ayudaría a cubrir las bajas que se habían producido en las filas de las cazadoras. Artemisa sonrió. —Te has portado muy bien, mi lugarteniente —le dijo a Talia—. Has logrado que me sintiera orgullosa, y las cazadoras que han perecido a mi servicio jamás caerán en el olvido. Alcanzarán los campos elíseos, de eso estoy segura. Le lanzó a Hades una mirada acerada y llena de intención. Él se encogió de hombros. —Es lo más probable —comentó el dios. Artemisa siguió mirándolo con ferocidad. —Está bien —rezongó Hades—, agilizaré sus expedientes. Talia sonrió orgullosa. —Gracias, mi señora. Hizo una reverencia a todos los dioses, incluido Hades, y cogió hasta situarse al lado de Artemisa. —Tyson, hijo de Poseidón —tronó Zeus. Tyson parecía nervioso, pero avanzó hasta el centro del consejo, y Zeus soltó un gruñido. —Este no se salta ni una comida, musitó, como para sus adentros. —Tyson, por el valor demostrado en la batalla, y por dirigir el ataque de los cíclopes, te nombramos general de los ejércitos del Olimpo. En adelante, comandarás a tus hermanos en la guerra, siempre que los dioses lo requieran. Y te concedemos una nueva... ¿Qué clase de arma te gusta? ¿La espada? ¿El hacha? ¡La porra!, dijo Tyson, mostrando su porra rota. Muy bien, repuso Zeus. Te concedemos una nueva... porra, lo mejor que pueda encontrarse. ¡Hurra!, gritó Tyson, y los demás cíclopes estallaron en vítores y se pusieron a darle porrazos en la espalda en cuanto se reunió con ellos. —Grover Underwood, de los sátiros —llamó Dioniso. Grover se adelantó nervioso. —Deja de mordisquearte la camisa —lo reprendió el dios.
En serio, no voy a fulminarte. Bien, por tu bravura y sacrificio, bla, bla, bla. Y dado que lamentablemente tenemos una vacante, los dioses hemos considerado oportuno nombrarte miembro del Consejo de los Sabios Ungulados. Grover se desmayó allí mismo. Fantástico, suspiró Dioniso, mientras varias náyades corrían a socorrer a Grover. Bueno, cuando despierte, que alguien le explique que ya no está desterrado, y que todos los sátiros, náyades y demás espíritus de la naturaleza lo tratarán adelante como señor de la naturaleza, con todos los derechos, honores y privilegios, bla, bla, bla. Y ahora, por favor, sáquenlo de aquí, antes de que despierte y se ponga demasiado sumiso. Comida, gemía Grover en sueños, mientras los espíritus de la naturaleza se lo llevaban. Supuse que se recuperaría enseguida. Despertaría convertido en señor de la naturaleza y rodeado de los cuidados de un puñado de hermosas náyades. ¡Qué vida más dura! Entonces alzó la voz Atenea. Annabeth Chase, mi propia hija. Annabeth me apretó el brazo, luego se adelantó y fue a arrodillarse a los pies de su madre. Atenea sonrió. Tú, hija mía, has superado todas las expectativas, dijo. Has empleado tu inteligencia, tu fuerza y tu coraje para defender a esta ciudad y la sede de nuestro poder. Nos han llegado noticias de que el Olimpo está, en fin, destrozado. El Señor de los Titanes ha causado graves daños que habrán de ser reparados. Podríamos reconstruirlo todo mágicamente, desde luego, y dejarlo tal como estaba, pero los dioses creemos que la ciudad podría mejorarse. Vamos a tomarnos esta situación como una oportunidad. Y tú, hija mía, te encargarás de diseñar las mejoras. Annabeth levantó la vista, totalmente pasmada. ¿Mi señora? Atenea sonrió con ironía. Eres arquitecta, ¿no? Has estudiado las técnicas del mismísimo Dédalo. ¿Quién mejor para remodelar el Olimpo y convertirlo en un monumento que perdurará durante otro eón? ¿Eso significa que puedo diseñar lo que quiera? Preguntó Annabeth. Lo que te salga de dentro, contestó la diosa. Constrúyenos una ciudad a la altura de los tiempos. Siempre que haya muchas estatuas mías, añadió Apolo. ¿Y mías? Asintió Afrodita. ¡Y mías! Gritó Ares. Grandes estatuas con enormes espadas mortíferas, sí. Muy bien, cortó Atenea. Ha captado el mensaje. Levántate, hija mía, arquitecta oficial del Olimpo. Annabeth se puso de pie y caminó hacia mí prácticamente en trance. Enhorabuena, le dije, sonriendo. Por una vez se había quedado sin palabras. Tendré que empezar a hacer planos, papel de dibujo y lápices. Percy Jackson, tronó Poseidón. Los ecos de mi nombre recorrieron la sala del trono. Todos los murmullos se extinguieron y se hizo el silencio. Solo se oía el chisporroteo de la hoguera. Todo el mundo fijó sus ojos en mí. Los dioses, los semidioses, los cíclopes, los espíritus. Me adelanté hasta el centro de la sala. Estia me dirigió una sonrisa tranquilizadora. Había adoptado nuevamente la apariencia de una niña, y parecía contenta y feliz por poder estar otra vez sentada junto al fuego. Su sonrisa me dio valor para seguir adelante. Primero me incliné ante Zeus. Luego me arrodillé ante mi padre. Levántate, hijo mío, dijo Poseidón. Me incorporé, vacilante. Un gran héroe debe ser recompensado, proclamó. ¿Hay alguien aquí dispuesto a negar los méritos de mi hijo? Esperé a que alguien metiera baza. Los dioses nunca se ponían de acuerdo en nada, y a muchos de ellos seguía sin caerles bien, pero ni uno solo de ellos protestó. El consejo está de acuerdo, dijo Zeus. Percy Jackson, recibirás un don de los dioses. Titubeé. ¿Cualquier don? Zeus asintió muy serio. Sé lo que vas a pedir. El mayor de todos los dones. Sí, si lo quieres, será tuyo. Los dioses no le han otorgado ese don a ningún héroe mortal desde hace muchos siglos. Sin embargo, Perseo Jackson, si tú lo deseas, te convertirás en un dios. Inmortal, indestructible. Serás el lugarteniente de tu padre durante toda la eternidad. Me quedé mirándolo, alucinado. ¿Un dios? Zeus puso los ojos en blanco. Un dios algo al helado, por lo visto. Pero sí, con el consentimiento del consejo en pleno, puedo hacerte inmortal.
y luego habré de soportarte toda la eternidad. Murmuró Ares, pensativo. Eso significa que podré hacerlo papilla tantas veces como quiera, y que él seguirá volviendo para recibir la siguiente paliza. Me gusta. Yo doy mi aprobación también, dijo Atenea, aunque no apartaba la vista de Annabeth. Eché un vistazo a mi espalda. Annabeth intentaba eludir mi mirada. Estaba pálida. Me vino un recuerdo de 2 años atrás, cuando creí que ella iba a comprometerse con Artemisa y a convertirse en una cazadora. Yo había estado a punto de sufrir un ataque de pánico, solo de pensar que la perdería. Ahora ella parecía exactamente en la misma posición. Pensé en las 3 Moiras y recordé cómo había visto desfilar mi propia vida en un fogonazo. Todo aquello podía evitármelo. La vejez, la muerte, la tumba. Podía ser un adolescente para siempre, en plena forma, poderoso, inmortal, trabajando al servicio de mi padre. Podía tener poder y una vida eterna. ¿Quién rechazaría semejante oferta? Entonces volví a mirar a Annabeth. Pensé en mis amigos del campamento, Charles Beckendorf, Michael Yu, Selena Beauregard y tantos otros que ahora estaban muertos. Pensé en Ita Nakamura y en Luke, y comprendí lo que debía hacer. No, dije. El consejo enmudeció. Los dioses se miraban unos a otros frunciendo el entrecejo, como si no hubieran escuchado bien. ¿No? Balbuceó Zeus, incrédulo. ¿Estás rechazando nuestro generoso regalo? Había un matiz peligroso en su voz, como una tempestad a punto de estallar. Me siento muy honrado y tal, añadí. No vayan a entenderme mal, es solo que me queda aún mucho que vivir. Me parecería horrible haber alcanzado mi mejor momento en segundo de secundaria. Los dioses me miraban airados. Pero Annabeth se había tapado la boca con las manos. Sus ojos relucían, y eso, para mí, lo compensaba todo. Quiero un don, sin embargo, proseguí. ¿Prometen concederme mi deseo? Zeus reflexionó un momento. Si está en nuestras manos, repuso. Lo está, y ni siquiera es difícil, pero quiero que lo prometa por el río Estigio. ¿Qué? Gritó Dioniso. ¿Acaso no te fías de nosotros? Alguien me explicó una vez, dije mirando a Hades, que siempre hay que asegurarse un juramento solemne. Hades se encogió de hombros. Culpable. Muy bien, gruñó Zeus. En nombre del consejo, juramos por el río Estigio concederte tu razonable petición, siempre que esté en nuestro poder. Los dioses asintieron con un murmullo. Estalló un trueno que sacudió la sala del trono. El trato estaba cerrado. De ahora en adelante, quiero que reconozcan cómo es debido a los hijos de los dioses, dije. A todos los hijos, de todos los dioses. Los olímpicos se removieron, incómodos. Percy, dijo mi padre. ¿A qué te refieres exactamente? Cronos no podría haberse revelado sin la ayuda de un montón de semidioses que se sentían abandonados por sus padres, expliqué. Estaban furiosos, llenos de rencor, y tenían motivos. Zeus parecía a punto de echar fuego por la nariz. ¿Te atreves a acusar? Se acabaron los hijos no reconocidos, declaré. Quiero que prometan que reconocerán a sus hijos, a todos sus hijos semidioses, cuando cumplan los 13 años. Ninguno será abandonado a su suerte en el mundo, ni dejado a merced de los monstruos. Quiero que sean reconocidos y llevados al campamento para recibir un entrenamiento adecuado y poder sobrevivir. A ver, un momentito, terció Apolo, pero yo estaba lanzado. Y los dioses menores, proseguí. Némesis, Hécate, Morfeo, Jano, Hebe, todos ellos merecen una amnistía general y un lugar en el campamento mestizo. Sus hijos no deberían ser menospreciados. Calipso y los demás vástagos pacíficos de la estirpe de los titanes también merecen que se les perdone. Y Hades... ¿Estás diciendo que soy un dios menor? Bramó él. No, mi señor, me apresuré a responder. Pero sus hijos no deberían ser dejados de lado. Deberían tener su propia cabaña en el campamento. La experiencia de Nico lo ha demostrado. Ya nunca más debiera haber semidioses no reconocidos apretujados en la cabaña de Hermes, preguntándose quiénes podrían ser sus padres. A partir de ahora tendrán sus propias cabañas, y las habrá para todos los dioses sin excepción. Y se acabó el pacto de los 3 grandes.
Tampoco funcionó, de todos modos. Deben dejar de intentar librarse de los semidioses poderosos. Al contrario, serán aceptados y entrenados como corresponde. Todos los hijos de los dioses serán bienvenidos y tratados con respeto. Ese es mi deseo. Zeus resopló. ¿Nada más? Percy, dijo Poseidón, pidas demasiado. Estás abusando. Deben cumplir su juramento, contesté. Todos. Recibí un montón de miradas aceradas. Sorprendentemente, fue Atenea la que tomó la palabra. El chico tiene razón. Hemos sido imprudentes al dejar de lado a nuestros hijos. Era una debilidad estratégica, como se ha demostrado en esta guerra, y, de hecho, poco ha faltado para que provocara nuestra destrucción. Percy Jackson, tenía mis dudas sobre ti, pero tal vez... Miró a Annabeth y luego prosiguió como si le resultara muy desagradable pronunciar aquellas palabras. Pero tal vez estuviera equivocada. Propongo que aceptemos el plan del chico. Masculló Zeus. Que una simple criatura nos diga lo que debemos hacer. Pero, en fin, supongo... Votos a favor, dijo Hermes. Todos los dioses levantaron la mano. Bueno, gracias, murmuré. Me volví, pero, antes de que diera 2 pasos, Poseidón gritó. ¡Guardia de honor! Los cíclopes se adelantaron y formaron 2 filas desde los tronos hasta la puerta, un pasillo para que yo lo atravesara al retirarme. Se pusieron todos firmes. ¡Salve, Perseo Jackson! Clamó Tyson. ¡Héroe del Olimpo! ¡Y mi hermano mayor!